poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo, que me revela tu poder y me guía y defiende en toda situación. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy porque es una razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor.
Quiero darte gracias por tu misericordia, gracias porque tuya es la gloria, gracias por tantas bendiciones, gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia, gracias porque tuya es la gloria, gracias por tantas bendiciones, gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti.
bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él. Busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él. Busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él. Busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Contigo quiero vivir, contigo quiero vivir. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. En el valle de las sombras, Jesús me acompaña. Cuando animo a mis hermanos, Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña. Hasta el final. En el valle de las sombras, Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña. Hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado. Tú me tomaste de la mano y me pusiste a tu lado. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña. Hasta el final. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra, Jesús me acompaña. Hasta el final.
oí de tu palabra, algo dentro de mí brillaba, que tú a través de ella hablabas, que un camino me mostraba, y en el valle de las sombras me acompaña, cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña, yo predico su palabra, Jesús me acompaña, hasta el final. Cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña, yo predico su palabra, Jesús me acompaña, hasta el final. Muy buena noche para todos los que están conectados el día de hoy. Hoy en Zoom solamente tengo a mi cuñada Yani desde Panamá. Debe estar ahí mi hermano Fercho. Saludes ahí, también a Mateito. Por el lado de Facebook sí tengo por acá a Liliana Zapata. Muy buena noche, bienvenida. También tengo a mi hermano José Sanabria. Muy buena noche. A Mercedes Pardo también buena noche. Cassandra Figueroa desde Tequila, México. Buena noche, bienvenida. También está por acá Fernando Ramírez, Wilfredo Giral, también muy buena noche, bienvenidos. Gracias por asistir a la reunión del día de hoy de la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio. Hoy me encuentro en Cumaral Meta, en la casa de un amigo. Hola, ¿cómo están? Yo soy John Álvaro. John Álvaro Laya. Bienvenido siempre aquí a Cumaral. Ajá, entonces hoy me tocó transmitir desde acá. Estoy en una reserva que se llama El Conuco, un lugar muy hermoso, por si algún día tienen la oportunidad de poder venir a conocer. Bueno, para iniciar el día de hoy voy a arrancar con una oración. Mi esposa acabó de llegar. Muy buena noche, amor, ¿cómo estás? Bella, muy buena noche, bienvenida. Te veo en Facebook. Bueno, voy a iniciar con una oración y vamos a estudiar el día de hoy, Primera de Samuel, capítulo 30. Les voy a pedir el favor de que alisten su Biblia, sus apuntes, su agenda, su esfero, sus cosas, para poder iniciar, ¿ok? Bueno, voy a arrancar con una oración. Cariñoso Señor, Dios, Padre Santo y amado, te doy gracias por esta hermosa noche, Dios, por permitirme estar aquí en casa de John Álvaro y Sandra, Señor, disfrutando de esta compañía de ellos. Dios, me prepararon unas arepitas de yuca que ahorita apenas termine la reunión me las voy a disfrutar, Padre mío. Te doy muchísimas gracias por ellos, Dios, por su hospitalidad, por su amor, Dios, por sus hijos también, que ruego por favor los bendigas, Dios. Y pues, Padre, venimos el día de hoy a aprender de ti, Dios, a aprender de tu palabra, Santísimo Rey. Te ruego por favor me utilices por medio de tu Espíritu Santo, Dios, para poder caminar por ellas, Dios, poder entender, comprender, discernir tu palabra, Dios, y poder transmitir el mensaje con mucha claridad. Dios, te ruego por favor por cada uno de los que están ahí conectados, que les des también sabiduría y entendimiento para poder comprender, Santísimo Dios, y pues muchísimas gracias por este tiempo, Padre mío. Te ruego por favor tomes control de toda la reunión y pues te doy muchas gracias, Padre. Te oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a conectar algo aquí para mejorar el audio. Sí, ok, bueno. Ahí espero que haya mejorado. Ángela Suárez. Sí, ok, bueno. Muy buena noche, Angelita. Norita Martínez, que estás en Acacias, muy buena noche también. Bueno,
Entonces les voy a pedir el favor de que vayamos a Primera de Samuel capítulo 30. Oye, como siempre voy a leer todo el capítulo. Aquí detrás mío está Matías, perdón. Hola. Es Matías. el hijo menor de John Álvaro. Ok, gracias Matías. Bueno, entonces vamos a Primera de Samuel capítulo 30. Yo voy a leer todo el capítulo de una versión Dios habla hoy y luego voy a entrar a analizar un poco la escritura por medio de la Reina Valera contemporánea, ¿vale? Bueno, Primera de Samuel capítulo 30 dice lo siguiente. Al tercer día, bueno, voy a ponerlos un poquito en contexto antes de empezar. Recuerden que habíamos visto hace 8 días que Saúl se habían encontrado con David, había perseguido, bueno, Saúl se había arrepentido y lo que había sucedido es que habían ido a atacar, los filisteos se habían preparado de una manera muy poderosa, estaban reclutando gente, entre ellos reclutaron a David, pero cuando estuvieron, David ya estuvo con el rey de uno de los oficiales de los filisteos y llegó a la pelea. Los otros, los reyes de Filistea le dijeron que no le permitían a David pelear porque se corría el riesgo de que David se volteara y los atacara a ellos. Entonces devuelven a David hasta Ziklag sí, los devuelven porque realmente no confían en David en ese momento. Para que los acompañe a luchar contra Saúl y el pueblo de Israel. Como les venía diciendo y lo vimos hace 8 días, es un enfrentamiento cruel. Saúl ya se enfrenta a su destino. Acuérdense que él estuvo buscando una espiritista, una divina. Trató de invocar el espíritu de Samuel para que le diera pues como que le pudiera dar como razón de qué iba a pasar en esa pelea contra los filisteos, porque ya Dios no hablaba con él, ya Dios no tenía ninguna comunicación con Saúl, ya la comunicación Dios la tenía era con David, ¿sí? Bueno, entonces lo que sucede acá es que ellos ya se devuelven. Te voy a poner como coanfitrión a alguien. Listo, puse a mi esposa de coanfitriona. Entonces, Primera de Samuel capítulo 30, versículo 1 dice, al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado Ziklag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello, hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las 2 mujeres de David, a Ahinoam de Jezreel y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, este consultó al Señor y le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor contestó, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo. Y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber. Le dijeron
dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de uvas pasas. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido, ni bebido nada. Entonces le preguntó David, ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? Y el egipcio le respondió, soy egipcio, criado de una malecita, perdón. Pero hace 3 días mi amo me abandonó porque caí enfermo, pues fuimos a saquear la parte del sur del territorio de los quereteos y de los de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siclag. ¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones?, le preguntó David. Y el egipcio contestó, si me juras por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campo y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en el territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. Versículo 18. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado y rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que les habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, pues David lo recuperó todo. Versículo 20. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Versículo 21. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron ellos a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó y los saludó. Pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo, no hagan eso, amigos míos, después de todo lo que el Señor nos ha dado y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos habían atacado. En este caso nadie va a darles la razón, porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Versículo 26. Cuando David llegó a Siclag, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que le había quitado al enemigo, junto con este mensaje. Aquí tienen ustedes este regalo, que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev y en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estamoa y en Racal. Y también a los que estaban en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de los Kenitas, en Jorma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá es el regreso de David y cómo regresa David y se encuentra con un panorama bien desolador, ¿no? Pues le habían quitado a su esposa, a sus esposas, y también se habían llevado al resto de las esposas de los demás guerreros, y fuera de eso pues habían quemado Siclag y se habían llevado todo lo que había de valor. Pero bueno, vamos a empezar a analizar un poco y a ver qué podemos extraer nosotros de esta escritura para nuestra vida, que es lo más importante. Entonces aquí es cuando les digo que voy a leerla nuevamente desde el versículo 1 hasta el versículo 8 en la Reina Valera contemporánea. Dice, al tercer día David y sus hombres fueron a Siclag y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Siclag la habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos.
Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo: te ruego que me traigas el efod. Abiatar se lo llevó y David consultó al Señor. Le preguntó: ¿debo perseguir a esta banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dijo: ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. Bueno. Lo primero que empiezo yo a analizar en esta escritura es que David se demoró más o menos 2 días junto con sus hombres para poder llegar hasta su casa en Afec. Y cuando le llegan, lo que descubren es que los habían atacado, los habían invadido, se habían llevado todo, habían destruido todo lo que no les servía, ¿cierto? Dejando la ciudad pues vuelta a cenizas. Estos amalecitas, que fueron los que atacaron, figuran entre los más acérrimos enemigos de Israel, ¿sí? Y que aborrecen a Dios. Pero en este caso no solamente atacaron a Israel, a Judá, sino que también se atrevieron a atacar a los filisteos, porque pues acordémonos que David para este momento vivía en un lugar de la nación filistea. Hasta allá fueron a atacar estos amalecitas. El hecho de que se hubieran llevado a las mujeres y niños había causado un profundo dolor entre los hombres de David. David tenía más o menos 600 hombres. Vamos a calcular que haya habido una mujer y un niño por cada hombre, pues claro, fueron bastantes personas las que se llevaron. De pronto también habían ancianos ahí, ¿sí? Y no solo estaban heridos por la angustia de sus seres queridos que se los habían llevado, sino que al parecer culpaban a David. Y ahí lo que vemos es que querían como apedrearlo o desquitarse con el pobre David. Entonces, el secuestro de estas mujeres y estos niños que produjo una aguda aflicción entre estos hombres, ¿sí? Que no solo lloraron, sino que querían lastimar a David. Y aquí me gustaría como analizar un poco la actitud de David. Si me pongo a pensar yo en el caso de David, si fuera yo quien estuviera en ese lugar comandando estos 600 hombres y llegamos a nuestra casa y lo que encontramos es que se han llevado a nuestras esposas y a nuestros hijos y que el pueblo quiera desquitarse conmigo, pues no, la verdad, yo muy seguramente me había deprimido, no sé, me ha puesto a llorar, yo creo, porque pues como qué hacer en ese momento, ¿no? Se llevaron a todas las mujeres y se llevaron a los niños. Entonces yo me sentiría muy impotente. Y voy a contarles un cuento del diablo. Resulta que un día el diablo ofreció en venta algunas de sus herramientas más efectivas para engañar al ser humano. Entre esas herramientas, usted podía encontrar la malicia, el odio, los celos, el engaño y algunas otras cosas. Cada una de ellas tenía un precio. Le ha puesto un precio a cada una, ¿cierto? Que cualquiera las podía comprar. Y entre todas estas había una herramienta de mucho valor, era la más costosa. Apartada de las demás se encontraba esta herramienta. Y alguien le preguntó al diablo por qué consideraba esa de tanto valor. A lo que el diablo contestó: porque es mi herramienta más eficaz y se llama la depresión. Con esto puedo superar y vencer a cualquiera. Y claro, cuando en algunas ocasiones uno ve en un cristiano, cuando se siente desanimado, cuando se siente derrotado, cuando de pronto siente que lo que le está sucediendo en la vida no encuentra por dónde poder encontrar la solución, ahí es cuando se necesita la ayuda de alguien que realmente vea con mucha claridad.
y para nuestro caso, pues es Dios. Muchas escrituras en la Biblia hablan de esforzarse, ¿no? Muchos hemos leído escrituras de esforzarse y de ser valiente. De hecho, hay una que a mí me gusta mucho, que me gustaría que ustedes fueran allá. Está en Josué, en el capítulo 1. Josué 1, versículo 5. Neyiret Palacios, muy buena noche. En Acacias Meta. Vicente Medina, buena noche. Bienvenidos. Bueno, vamos a Josué capítulo 1, versículo 5. Yo me voy tomando mi agua panelita que me ofreció aquí Sandrita. Josué capítulo 1, versículo 5 dice, mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia, la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo 7. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y este pedacito me recuerda a hace unos años existían aquí en Colombia los llamamos zorras. Las zorras antiguamente eran un caballo que tiraba como de un planchoncito que tenía ruedas, ¿cierto? Y ahí habían personas que recogían chatarra o cosas de reciclaje o a veces llevaban ladrillos o bloques para construir. De hecho, era un medio de transporte donde se cargaba mercancía y muchas otras cosas y la gente ganaba dinero así. A estas zorras, para poderlas hacer andar por en medio de los carros en las vías, me acuerdo tanto en esa época, les colocaban algo aquí entre los ojos. Y era para que el caballo o el burro o la mula que estuviera jalando no pudiera desviarse de su atención del camino por mirar a la derecha o a la izquierda los carros, que pues obviamente eran mucho más grandes que ellos. Y lo que hacían era mantener su mirada fija en el camino. Y esta escritura me hace recordar eso, a tener siempre mi mirada fija en la palabra de Dios y no desviarme ni a derecha ni a izquierda, porque de pronto al desviarme y mirar lo que vea ya es tan grande o lo pueda ver yo tan grande que pueda perder yo mi fe, que pueda perder mi ánimo, que me pueda desanimar. Entonces siempre es mejor mantenerse enfocado. El versículo 8 dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. O sea, la palabra de Dios siempre debe estar en nuestra boca. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Y esta parte voy a volverla a repetir, del versículo 8. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. ¿Cuál libro? La Biblia. Medita en él de día y de noche. Medita. Y ya en algunas ocasiones les he hecho la analogía de meditar como las vacas cuando comen pasto, ¿no? Ellas rumian todo el día ese pasto que se comieron en la mañana, todo el día le están dando vueltas a ese pasto hasta que lo convierten en un nutriente. Nosotros deberíamos coger la escritura de Dios y también rumiarla de tal manera que nos nutra espiritualmente. Y dice, medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. O sea, lo que está haciendo esta escritura es invitándonos a vivir y a actuar como está en la Biblia. Lo primero que hay que hacer es conocerla, ¿sí? Así harás que prospere tu camino. Mire, esto es una promesa acá porque dice, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Pero es una promesa condicionada, ¿no? Porque dice, medita en el libro de la ley de Dios de día y de noche, no te apartes, ¿sí? Que tus labios continuamente hablen. Y créeme, tu camino prosperará y todo te saldrá bien. El versículo 9 dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y entonces aquí ya uno puede entender un poco más a David. Claro, lo querían apedrear.
Pero ¿en dónde puso su confianza David en esta escritura de Primera de Samuel capítulo 30? Pues la puso en Dios. Por eso llamó al sacerdote en ese momento y le dijo que le trajera el efod. Lo animó a que le trajera el efod para poder consultarle a Dios, para mantenerse firme en el Señor, en la fuerza del Señor. Y cuando uno conoce la vida de David, uno se da cuenta que quien peleó las batallas de David siempre fue Dios. Y siempre venció David. El poder del amor, el poder de la compasión, de la gracia de Dios, están disponibles para todo el mundo, para todo el que lo necesite. Pero hay que buscarlo. ¿Sí? Dios no va a ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden. Eso es algo, pues lógico. Si no quieren que lo ayuden, pues obviamente no le van a dar la ayuda. La ayuda es para quien la necesita. Por eso cuando uno va a Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que es el Sermón del Monte, que habla de las bienaventuranzas. Una de esas bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que necesitan de Dios, los que buscan a Dios. Eso es lo que habla, esa bienaventuranza de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres, porque nuestra riqueza está en Dios, nuestra fortaleza está en Dios. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege. ¿Sí? Entonces, Dios no va a ayudar a quien no quiera que lo ayuden, eso sí es muy seguro. Es como sentarse en un cuarto oscuro y lamentar por no poder ver bien. Y lo más tenaz es que la luz está ahí a la mano, pero hay que extender la mano y prender el interruptor para poder tener luz. Hay que tomar una decisión. Y en el versículo 7 de Primera de Samuel capítulo 30, vemos que David llama al sacerdote Abiatar para que le traiga el efod y poder consultar a Dios. Y lo más maravilloso es la respuesta tan contundente que Dios le da. Porque Dios le dice ahí, y el Señor le dijo, ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. ¿Sí? Ahí Dios le está dando la respuesta de una manera contundente. Hoy en día, como cristianos, no necesitamos de un efod y tampoco de un sacerdote que sea intermediario entre Dios y nosotros. Porque ya tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos con su muerte, con su sangre, que es Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4, versículo 14, si por favor me acompañan allá a Hebreos 4. Hebreos 4, 14. Didier, muy buena noche, bienvenido. Hebreos 4, versículo 14. Dice ahí Hebreos 4, 14. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y como esta serie se llama Tras las huellas de Jesús, aquí en esta escritura estamos dándonos cuenta de eso. En Dios es que encontramos esa fuerza, pero es por Jesús, quien fue ese intermediario, quien nos acercó a nosotros hacia Dios. Estábamos muy separados de Él. Entonces podemos acercarnos a Dios con confianza, como David pudo fortalecerse en Dios. Nosotros también tenemos segura y firme ancla nuestra alma y nuestro espíritu en Él, si vamos con un corazón humilde a buscarlo. David es uno de los hombres más destacados en el Antiguo Testamento. Pues está también Abraham, está por ahí Daniel, Josué, Moisés también. Pero en el Antiguo Testamento hay un hombre que se destaca mucho y es David.
¿sí? Porque a pesar de su pecado, él sabía arrepentirse de su mal. Confesaba su pecado. Eso lo vemos en los Salmos. Un hombre que oraba, un hombre que alababa a Dios, pero lo más importante, un hombre que obedecía las indicaciones que Dios le daba, a diferencia de lo que le pasaba a Saúl, que Saúl sí no lo hacía. Por eso le quitaron el reino a Saúl y se lo entregaron a David. Y David hasta el último de sus días fue un hombre que obedeció las indicaciones que Dios le daba. Pero continuemos un poco más ahí en 1 Samuel capítulo 30, versículo 9. Versículo 30. Buenas noches, María Esmir. Hola, madre. ¿Cómo estás? Me alegra mucho verte por ahí. 1 Samuel capítulo 30, versículo 9. 1 Samuel 30, 9. 1 Samuel capítulo 30, versículo 9 dice: David partió entonces con sus 600 hombres, pues ya Dios le había dicho que fuera, no, vaya y alcáncelos, que yo le voy a dar la victoria. Entonces dice ahí, David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos días. Los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, ¿sí? Con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos que estaban tan cansados no pudieron cruzar el torrente. Y esos que siguieron hallaron en el campo a un egipcio y lo llevaron ante David, lo alimentaron con pan y le dieron de beber agua. También le dieron pan de higos secos y 2 racimos de uvas pasas. Y el egipcio comió y recobró el ánimo, pues hacía 3 días con sus noches que no había comido ni bebido nada. Versículo 13. Luego David le preguntó: ¿quién eres y de dónde vienes? Y el joven egipcio respondió: sirvo a una amalecita, pero me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal. Pues habíamos hecho una incursión al Negev de los cretenses y de Judá, y también al Negev de Caleb, y luego le prendimos fuego a Siclag. Versículo 15. Y David le preguntó: ¿me puedes llevar hasta esa tropa? Y el egipcio le dijo: lo haré si me juras que no me matarás, ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente. Y como David se lo juró, el egipcio los llevó a donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio a la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Versículo 17. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Después de que David recuperó todo lo que los amalecitas habían robado, liberó también a sus 2 mujeres. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera, y los hijos y las hijas las devolvió David a sus padres. O sea, recuperó todo y entregó todo. Vamos a parar ahí un momentico. Entonces lo que vemos aquí es que David persigue a los amalecitas, y lo que más me impresiona aquí es la fuerza y la resistencia de David, que inspira a sus seguidores, porque acuérdense que se alcanzó a preocupar un poco cuando lo querían, acuérdense que se alcanzó a preocupar un poco cuando lo querían apedrear los soldados que él tenía, a causa de que se llevaron todos sus hijos y sus cosas. Pero vemos tan inspirador a David por medio del Espíritu Santo y la fuerza que le dio Dios, ¿cierto? Que inspira a sus seguidores, porque ellos tan pronto llegan a Siclag y ven la destrucción y ven que se llevaron todo y se ponen a llorar. Inmediatamente David pide que traigan el efod, solicita preguntar a Dios qué iba a hacer, Dios le responde qué va a hacer, inmediatamente arrancan. Y llegaron al tercer día de su marcha desde Afec, y al descubrir la tragedia de Siclag, vuelven y emprenden inmediatamente otra marcha para perseguir al enemigo. Seguramente no habían dormido bien, estaban cansados, tal vez no habían comido nada, no tendrían nada en sus panzas,
pero se fueron con la firme convicción de que Dios les daría la victoria, porque David había recibido ese mensaje y porque David estaba seguro de que Dios estaba con él. Y mira lo inspirador de un hombre cuando está con Dios y se deja manejar por Dios y se deja gobernar por Dios, cómo afecta a otras personas. En este caso, el liderazgo de David, que le dio Dios por medio del Espíritu Santo, inspiró a sus 600 hombres, y aún cansados y hambrientos y como estaban, arrancaron a buscar a sus enemigos. Y dice ahí que llegaron al arroyo de Besor. Eso más o menos unos 25 kilómetros caminaron. ¿Sí? La tercera parte de los soldados de David no pudo continuar, se quedaron ahí, estaban muy cansados, seguramente, como les decía, pues sin haber comido nada o muy poco, estaban muy exhaustos tal vez de caminar y andar también, ya no podían más. Estos 200 hombres se tuvieron que quedar ahí, se quedaron al lado del arroyo, cuidando tal vez algunas pertenencias y algunas cosas. Y David continúa con sus 400 hombres que le quedaban. Y David encuentra a estos bellacos, como podría decir alguno, y lucha con toda su valentía para poder recuperar lo que se habían llevado. Pero lo más interesante es que lucha confiado en la victoria que Dios le daría y libra a todo el mundo. Y no podía ser de otra manera, porque Dios estaba con él, porque Dios se encargaba de él. Y ahí les voy a pedir el favor de que me acompañen a otra escritura que está en Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Para los que nos acompañan y hasta ahora están aprendiendo a manejar la Biblia, Romanos 8, 31 está casi al final de la Biblia en el Nuevo Testamento. Romanos 8, 31 dice: ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Y la voy a volver a repetir. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y eso es para los que toman la decisión de seguir a Dios, para los que tomamos la decisión de obedecerlo, de hacer su santísima voluntad. La palabra de Dios es fiel. Y no solamente es fiel, sino que es segura. O sea, créame que lo que está escrito en la Biblia, eso es verdad. Y se hace realidad en nosotros. Además, David recuperó todos los bienes, recuperó todo. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió, porque Dios se lo confirmó. Quiere decir que David pudo restaurarle a sus hombres lo que se habían llevado, tanto sus esposas como sus hijos y aún sus bienes y aún más allá, porque acuérdense que los amalecitas no solamente habían atacado Siclag, sino que habían atacado otras poblaciones, pues muy seguramente el botín que ya tenían era muy grande. Lo que hace David es coger y repartirlo. No se quedó con él. No fue avaro, no fue ambicioso. Lo repartió aún con los 200 que se quedaron allá en el arroyo porque estaban muy cansados. Continuemos ahí en Primera de Samuel capítulo 30, versículo 20, ya para ir cerrando nuestra sesión de hoy. Amparo Godoy, muy buena noche, bienvenida. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 20 dice: también se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como lo iba arriando, el mismo David lo iba arriando, dice ahí la escritura, todos decían que era el botín de David. Miren las cosas que pasan aquí. Dice que también se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como lo iba arriando, todos decían que era el botín de David. Cuando David llegó al torrente de Besor, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo salieron a recibirlo. Y al verlos David, los saludó en paz. Versículo 22.
Pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla, había algunos que eran egoístas y malvados, que dijeron, a estos no les corresponde nada del botín que capturamos, que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. Pero nuevamente el liderazgo de David, que Dios había puesto en David, cómo reacciona David y cómo controla a sus hombres. Versículo 23 dice, pero David les dijo, no se porten así, hermanos míos. El Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esa banda de malvados nos atacó y nos había arrebatado. ¿Quién va a darle la razón en este caso? El mismo derecho tiene el que entra en combate como el que se queda cuidando el bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Versículo 25. Y desde aquel día y hasta la fecha esto quedó establecido como una ley y una ordenanza en Israel. Cuando David llegó a Siclag, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje. Aquí tienen este presente. Se lo quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes. Ve ahí, David no se quedó con nada. Versículo 27. El regalo se lo envió a los que vivían en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estomoa, en Racal, en las ciudades de Yeramel, en las ciudades de los Kenitas, en Jorma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Lo repartió todo a los que más lo necesitaban. Y aquí es curioso porque mientras David estaba en esta lucha, sin saber que mientras él estaba luchando y venciendo a los amalecitas, Saúl, el rey de Israel y todo su ejército, estaba siendo derrotado por los filisteos en otro lugar. David, un hombre que actuaba en obediencia a la voluntad de Dios. En contraparte estaba Saúl, un hombre que en su desobediencia sufría las terribles consecuencias de su constante rebeldía a Dios. Contraste entre dos hombres escogidos por Dios, pero que tomaron diferentes decisiones. Y David reparte el botín a sus hombres, un gran botín, y no solamente a ellos, sino a todos, pensando siempre en los demás, tratando de obedecer la palabra de Dios, sirviendo, ayudando, amando. Ese es el hombre que Dios necesita hoy en día. Esos son los varones que Dios necesita. Esas son la clase de mujer que también Dios necesita en estos días, en esta sociedad, en esta cultura tan difícil y complicada en la que vivimos. Personas así con ese corazón como el David es que se necesita. Pero más aún, que busquen parecerse a Jesús. Que busquen llegar a ese estado, a ese carácter de Jesús. Entonces, de regreso al llegar David otra vez al arroyo donde había dejado a sus 200 hombres exhaustos, es evidente que algunos hombres eran egoístas y querían privar a estos de ese botín. ¿Sí? Querían castigarlos por no haberlos seguido a la pelea. La escritura se refiere a esos hombres como egoístas y malvados. Ahí en el versículo 22 se refiere como egoístas y malvados. Se supone que por ser parte del pueblo escogido todos deberían ser buenos. Eso creería uno, ¿no? Pero siempre las personas toman sus decisiones de caminar por el bien o de caminar por el mal. Pero se ve que había también gente inconversa, habían impios ahí, gente muy malvada. Como dice Mateo 13, había cizaña en medio del trigo, ¿cierto? Lo que pasa es que no todos conocían a Dios personalmente, no todos tenían una relación con Él. Y es importante tener una relación con Dios, porque pues es mi Padre, pues necesito conocerlo. Él ya me conoce, Él ya nos conoce, pero nosotros sí lo conocemos a Él. Nosotros sí sabemos cuál es la voluntad de Él para nosotros. Debemos conocerlo más. Aunque vivían bajo la señal del pacto y tenían muchas oportunidades de entrar en una relación con Dios, transformando sus vidas, no lo hacían. No lo hacían. Y hoy en día
hablarles de Dios a las personas es difícil. Hay gente que no quiere oír. No les gusta que les hablen de Dios. A cada uno le toca su porción del botín. Pero David, como el jefe y comandante, le tocó una porción mucho más grande. Pero no los usó para enriquecerse personalmente. Por el contrario, lo que hizo fue regalarla. Envió porciones a la gente de varios pueblos. Probablemente gente que había sido atacada, o que había sido despojada, o que vivía en una situación difícil. Y es también evidente que David era un hombre que no pensaba solo en él. No era un hombre egoísta. Y pensando en lo de la prédica del domingo, el egoísmo es una de las cosas más frecuentes en la humanidad. Es algo que tenemos que aprender a erradicar de nosotros. Y David dice que envió lo que él llamaba un presente, como la vida, que es un regalo. El día de hoy es un regalo. El poder estar aquí con Jonathan, con Sandra, eso es un regalo. Por eso se llama presente, ¿no? Así decía el maestro Way. La palabra presente es literalmente una bendición dada o pronunciada sobre alguien. Es una bendición poder vivir. Es una bendición poder tener a mi esposa y a mis hijos. Es una bendición poder tener amigos. Es una bendición poder tener hermanos, madre, padre. Eso es una bendición. Es un favor que Dios nos da. Es una buena voluntad que Dios nos da. Así es que David da la gloria a Dios por la victoria y quiere compartirla con los demás. Y tú que estás ahí, que eres cristiano, que estás escuchando, no se te olvide compartir el presente que te da Dios todos los días con los demás. El evangelio tiene el poder de decir, como está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí en Romanos 1, 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. Para terminar, nosotros con este presente del evangelio podemos bendecir la vida de otras personas. Y tú que estás ahí, si no eres cristiano y no estás escuchando, ve por tu presente, ve por el regalo que Dios te quiere dar de la salvación, del bautismo del Espíritu Santo, para que puedas ir y conducir a otras personas al mismo lugar. Es lo que yo puedo extraer el día de hoy de esta escritura, que me parece muy animante, ver la manera como David se refugió en Dios para poder lograr. Y aquí están sus primeras victorias, ya casi a punto de ser el rey de Israel, porque como lo vamos a ver en 8 días, ya llega la muerte de Saúl y de sus hijos. Y al morir Saúl y sus hijos, pues declaran ya a David como rey de Israel y toma el control de la nación. Entonces, que podamos en esta semana analizar mucho, meditar mucho en esta escritura, en poder siempre contar con que Dios va a ser nuestro escudo y nuestro protector, en creerle cuando Él nos hable por medio de las escrituras en lo que debemos hacer. A todos ustedes, muchísimas gracias, los que están en Facebook. Gracias por ese tiempo que se tomaron. Voy a cerrar con una oración y nos vemos el próximo domingo en el servicio a las 10 de la mañana y de hoy en 8 días aquí a las 6:30 para continuar con esta serie de Tras las Huellas de Jesús, que ya está a punto de darle una pausa. Ya vamos a terminar Primera de Samuel. Terminándola voy a hacer una pausa a esta serie para empezar una nueva serie. Muchísimas gracias a todos ustedes y entonces cierro con una oración. Padre mío, Dios, Señor Santo, gracias por este tiempo, Padre, gracias por permitirme expresarme, Señor, de tu palabra, poderla llevar al corazón de cada una de las personas que se conectaron, Dios, y también las que se van a conectar después, Padre mío. Por favor, bendícelos a todos y cada uno de ellos, Señor, ya sean cristianos o no, Padre mío.
Siendo cristianos, dales la fuerza de vivir el evangelio, de enseñarlo, de entregar ese presente, Señor, y de confiar que tú, Señor, siempre vas a estar con nosotros peleando nuestras batallas, Padre mío. Los que no son cristianos, por favor, bendícelos y ayúdalos, Dios, por medio de tu Espíritu, y convéncelos del arrepentimiento, Señor, del cambio que necesitan en su vida, Padre mío, para que puedan vivir también de esa protección que tú le das, Señor, a quien quiere buscarte y agradarte, Padre mío. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por Jonarba y Sandra, que me acogieron el día de hoy y me permitieron transmitir desde acá. Señor, muchísimas gracias por ellos y por sus hijos, Padre. Bendito seas tú, Padre mío. Te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a todos ahí en Facebook, muchísimas noches. Feliz noche y que la pasen muy bien esta semana. Hasta luego.